Gracias, doctor Aguilar. Cuando escuchaba al doctor Alfaro mencionar sobre la presentación del médico ante su paciente, pues en realidad es que nosotros copiamos los estereotipos que vemos en la televisión. Pues hubo un tiempo que había una serie donde había una pareja de médicos que vestían, no, eso no es, estrafalariamente, y vivían en una camioneta en el estacionamiento del hospital. Pues sí, podemos llegar a ver a nuestro paciente como nosotros nos sentamos más cómodos. Pero puede suceder que una doctora a las 7:30 de la mañana llega a ver a su paciente y actúe adecuadamente, se comunique bien con su paciente, posteriormente le dan anestesia. Pero también hay ocasiones en que rara vez el anestesiólogo en el postoperatorio inmediato pasa a ver a su paciente en el postoperatorio. ¿Y qué creen? Pues ya la doctora ya me la cambiaron. Pues ya está bien peinada, bien maquillada, y vestida totalmente diferente, ¿verdad? Pero no se les ocurra, si desgraciadamente tienen un problema legal y son citados por el Ministerio Público o por el juez, por favor, no se les ocurra presentarse en la forma más cómoda como ustedes quisieran. Deberán de ir bien presentados para dar la impresión de que son ustedes cuidadosos, porque se junta su presentación, que no le entienden la letra, que no tienen la nota preanestésica, que no tienen la hoja de registro, que no tienen la nota posanestésica, ni que la nota de registro tiene los datos incompletos. Señores, están ustedes fundidos. Ya nada más con el hecho de verlos y ver todo lo demás, estamos mal. Pero también nos gustan los estereotipos, ¿verdad? Y tenemos la serie del Dr. House, ¿verdad? El Dr. House, pues es un fregonazo, él sabe de todo, siempre anda de bata, anda malhumorado, anda de bastón y un poquito drogado o un mucho drogado, ¿verdad? Pero es sumamente prepotente. Y en ese momento me acordé de oír a alguien que iniciaba su entrevista de su paciente diciendo: soy el doctor fulano de tal, anestesiólogo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo qué? Imagínense qué va a pensar ese paciente cuando la primera frase que le dirige el médico, ¿verdad? Le dice su nombre, lo que es, y que sí está de acuerdo. ¿Y de acuerdo en qué? En que es anestesiólogo o es o está de acuerdo con el nombre. Se decía de la información suficiente. ¿Qué tanto de información le debemos dar? Es verdaderamente terrible escuchar a un anestesiólogo que al exponerle los peligros que su paciente se puede exponer durante una anestesia, ¿verdad? En la forma más cruda, le dice, pero es que se puede morir, ¿verdad? Así sin mano, se puede morir. No, pues hay que decirle, ¿verdad? Que la anestesia es un riesgo, que puede haber situaciones en las cuales se pueden presentar problemas, que estamos entrenados para resolverlos, que tenemos los elementos adecuados para resolverlos y que habrá ocasiones en que los imponderables
Pues sí, puede hacer, pero no decirlo así en esa forma. Bien, las contingencias que se presentan para poder obtener el consentimiento informado. El médico habla de probabilidades, expectativas, cifras y estadísticas. Habitualmente esto va casi dirigido al cirujano. El cirujano dice, llevo tantas colistectomías, ¿verdad? Y el 99.99 yo no tengo ningún problema. El anestesiólogo no puede decirle, yo llevo 1000 anestesias de este tipo, ¿verdad? Pero ya se me murió uno. Entonces, afortunadamente eso no lo hacemos nosotros, no podemos llegar a eso. Hay ocasiones en que el paciente se niega a firmar el consentimiento informado porque no está convencido que en realidad necesite la intervención. Y si le pedimos el consentimiento informado en el momento que está en la mesa de operaciones, como sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque de momento llegó una urgencia y esa urgencia pasa, es la urgencia que le llamamos urgencia directa, ¿verdad? Directa a la posible desgracia, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Si el paciente está consciente, le vamos a pedir su consentimiento, ¿verdad? En primer lugar, no está el familiar. El paciente emocionalmente no, no está en el momento adecuado. Puede ser que no suceda absolutamente nada, pero no se va a acordar, ¿verdad? De lo que ustedes le propusieron, de lo que ustedes le trataron de transmitir, de lo que podía pasar durante su cirugía. El paciente puede ser masoquista y a lo mejor negarse a la intervención. Puede puede tener ganancias secundarias, es decir, a lo mejor puede ser un paciente que quiere ganar la atención de su familiar. Yo recuerdo alguna vez, un 24 de diciembre, en que una paciente ya en la década de los 60 decidió operarse de una catarata, pero le pidió al cirujano que quería operarse el 24 de diciembre a las 9 de la noche, ¿verdad? ¿Qué quería esa mujer? ¿Verdad? Pues ganó toda la atención, ¿verdad? Toda la atención de la familia. Cuando acabamos la intervención en el sanatorio, estaban toda la familia, todos los hijos, nueras, nietos, y ella ya era la reina, ¿verdad? Y fastidió a sus familiares y un poquito de paso a nosotros. Pero en fin, el médico usa terminología científica. Es el principal error que cometemos nosotros. Pero vean ustedes, si ustedes como pacientes asisten a una consulta con un médico familiar en la medicina institucional y se les ocurre, por pura casualidad, decirle, doctor, fíjese que traigo una gastritis porque tengo dolor en el epigastrio y se me irradia para acá. Oh, no, ¿verdad? Ese médico que está recibiendo esa información de un colega, pero, ¿verdad? Se molesta terriblemente y empieza, y se pone de malas y generalmente lo atiende mal. La que sigue, por favor. Disparidad de los criterios entre el médico y el paciente. Nuestros pacientes cada vez están más informados. Tenemos pacientes de internet. Entonces, si nosotros le indicamos una medicación preanestésica y extendemos una receta, este paciente va a revisar su diccionario, su PALM, ¿verdad? Para ver si es adecuada el medicamento que le dimos o la dosis es la correcta.
si la cirugía que se le propone es la adecuada o no, y si la anestesia que le estamos proponiendo es la buena o es la mala, porque a lo mejor despierta más fácil con la otra que le platicaron. Esto es fundamental, el punto número 8. La rapidez con que se olvidan las explicaciones e instrucciones. Estadísticamente, el 50% de la información que reciben los pacientes al salir del consultorio, esto ya se les olvidó. Y se les olvidó también a los familiares. Y nuevamente, cuando van a llegar con ustedes, ¿verdad? Ni el paciente recuerda lo que le dijeron, y el familiar seguramente tampoco. No podemos manipular la información para dejar que el paciente se deje de operar. Ya se mencionó que el consentimiento debe ser firmado en forma libre y en primera persona. Pero es diferente tipo de pacientes. En los pacientes hospitalizados es más fácil conseguir el consentimiento informado que en los pacientes ambulatorios, como se mencionó antes. En los enfermos agudos habitualmente no están en condiciones de recibir información, mucho menos de entender lo que le estamos diciendo. No así los pacientes crónicos. Los pacientes crónicos sí pueden aceptar la información del consentimiento informado, pero ellos son muy incisivos, son muy preguntones. ¿Por qué? Porque oyen la opinión de muchos médicos, de muchos residentes, y muchas veces esa información o lo que están oyendo son informaciones encontradas, y ahí es en donde empieza la desconfianza de nuestros pacientes. Son diferentes los pacientes quirúrgicos y los pacientes que no llevan cirugía, ¿verdad? La que sigue, por favor. Esta última, pues ya casi la tocó la doctora Laura Aguilar, ¿verdad? Este sí es un verdadero problema, ya que son pacientes que nosotros proponemos un tratamiento y ellos tienen otra alternativa de tratamiento. Y ellos expresan de una forma muy particular su punto de vista en la interpretación del consentimiento informado, evitando a toda costa que si el médico indica transfusión de sangre o algunos elementos, estos les sean aplicados a su paciente, tratando de hacer valer la llamada tarjeta de sangre. Son los testigos de Jehová. Pero es muy importante lo último. Pero a veces amenazan al médico con la inhabilitación profesional o el encarcelamiento. En el año 2000, en el primer número de la revista del Seguro Social, el doctor Gustavo Pimentel publicó un artículo en que mencionó la actuación de un grupo de testigos de Jehová por un lugar de Morelia, ahorita no me acuerdo, en donde los llevaron a todos los médicos, a todos los directivos, a un auditorio. Y sus directivos, sus representantes, ellos les llaman ancianos, aunque sean jóvenes, pero nosotros decimos sacerdotes. En alguna religión ellos le dicen ancianos. Entonces iban los ancianos, los testigos de Jehová y sus abogados, y llevaban una bibliografía en la que exigían que debían tratarse como ellos decían, y precisamente amenazaban con esto. Evidentemente tenemos que tener el criterio de que debemos de respetar la autonomía de estos señores, ¿verdad? Hacer todo lo posible para no transfundirlos en la medida de lo posible, valiéndonos de las diferentes técnicas que podemos tener, ¿verdad? Si no podemos resolver el problema
en donde estamos, deberemos de trasladarlo a una unidad en donde se pueda hacer. Estoy hablando de cirugía electiva, obviamente, ¿verdad? Y entonces en esa unidad seguramente se va a resolver el problema. Pero si la condición es de vida o muerte, pues entonces aún en las recomendaciones de la CONAMED que fue un estudio multicéntrico entre la CONAMED y derechos humanos, llegaron a la conclusión 6 puntos fundamentales, pero uno de ellos menciona que nosotros deberíamos de aceptar la ayuda de uno de los médicos que manejan este tipo de problemas, ¿verdad? Evidentemente que eso en una institución no es posible, porque ¿quién va a ser el responsable? O la autoridad va a permitir que otra gente entre a ayudarnos o a asesorarnos a nosotros en nuestro trabajo. Entonces, son puntos que dio la CONAMED, pero el punto quinto que menciona ellos dice, si la transfusión es necesaria, efectúese. Bien, pues con esto damos por terminado la sesión. Le ruego por favor al doctor Alfaro y a la doctora Aguilar, si pueden pasar. Y si tienen ustedes preguntas, es el momento.